Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Gracias a Dios por su presencia, porque sabemos que el Señor es bueno. Amén. Gracias a Dios. Y bueno, pues en esta mañana damos gracias a Dios por el tiempo de alabanza y adoración que tenemos para exaltar su nombre. Y hoy, de manera sorpresiva, está con nosotros Pastor Jerry David. Pastor Jerry, welcome. Good to see you. Gracias a Dios. Entonces, agradecemos a Dios también todo lo que hace por nosotros. Y bueno, pues sabemos que el Señor es bueno. Amén. No hay duda de eso. No importa lo que la gente piensa, lo que la gente diga, lo que la gente sienta. El Señor es bueno. Y esas son las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando a Él le dijeron, Señor bueno, y Él preguntó, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno que es bueno, y ese es Dios. Entonces, Dios es bueno y sabemos que grande es su misericordia. Amén. Entonces, si estamos aquí es porque reconocemos quién es Dios y sabemos que estamos para alabar y bendecir su nombre y venimos aquí con un corazón agradecido por todo lo que el Señor nos da, por todo lo que el Señor hace, sabiendo que lo único que Dios quiere es bendecirnos. Amén. La naturaleza de Dios es que Él quiere bendecir a todos. Por eso dice la palabra que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es su naturaleza, bendecirnos. Nos bendijo a través de su Hijo amado, entregándolo por nosotros en la cruz del Calvario, para que poniendo nuestra fe, nuestra confianza en Él, podamos recibir el regalo de vida eterna. Y yo quiero que tú en verdad mantengas esa firmeza en tu corazón de que sin importar lo que pase, Dios es fiel. Amén. No importa cuál sea la circunstancia que esté viniendo a tu vida. Puede ser enfermedad, puede ser algún problema difícil, puedes recibir rechazo o burlas del mundo, pero confía en el Señor. Él es fiel. Amén. Y es ahí donde nosotros mantenemos nuestra mirada en Él. Por eso que ante toda circunstancia, toda situación difícil, si nos volvemos a Dios y clamamos a Él, Él va a responder. Y todo eso está en su palabra, porque Él dice, clama a mí, ¿y qué va a hacer Dios? ¿A ignorarte? ¿A no hacer caso? Sino a responderte. Amén. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes que tú no conoces. Ese es nuestro Dios. Por eso es bien importante para nosotros mantenernos firmes, caminando en el llamado que Él ha hecho a nuestras vidas, en este camino de fe, confiando en que Dios ciertamente está de nuestro lado. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué debería hacer una persona para vivir apasionadamente por el llamado de Dios a su vida? ¿Qué debe de hacer una persona para vivir apasionadamente dentro del llamado que Dios ha hecho a tu vida? O buscando servir a Dios y estar en los planes y propósitos de Dios para nuestra vida y para que sus planes y propósitos se cumplan a través de Él. Y es ahí donde realmente nosotros debemos de mantener esa claridad, ese entendimiento de que si estamos aquí es por un propósito. No solamente se trata de conocer a Dios, sino que se trata de conocerle para que podamos servirle. ¿Cuántos están anhelando
servir a Dios en estos tiempos. Servir a Dios conforme a su voluntad, no a la voluntad del hombre, sino a la voluntad de Él. Y hoy quiero hablarte de un hombre que nos da un ejemplo de cómo es servir a Dios apasionadamente, sin importar las circunstancias, sin importar las dificultades. ¿Cuántos de ustedes han recibido dificultades, situaciones difíciles, a pesar de que están en Cristo, a pesar de que están con Dios? Todos, ¿sí o no? No hay ni uno de nosotros que pueda decir, no, pues yo desde que llegué a Cristo todo ha sido maravilloso, estoy bien feliz porque se acabaron mis problemas, ya no me enfermo. Realmente no es así, ¿verdad? Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero confiar. Él ha vencido al mundo. En esa confianza debemos vivir. Es por eso que hoy quiero compartirte este ejemplo de este hombre que a pesar de las circunstancias, él perseveró hasta cumplir el propósito de Dios en su vida. Y eso es lo que debe de caracterizar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos están dispuestos a perseverar para cumplir el propósito de Dios en su vida? Amén. Ok, vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a hablar de Jacob. ¿Cuántos han escuchado hablar de Jacob? Creo que estamos muy familiarizados con la historia de Jacob. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que sucede en su vida en Génesis 32. Sí, ahorita marco los versículos para leer, pero yo quiero que empecemos a ver quién era Jacob. Y vamos a marcar algunos aspectos de la vida de Jacob, desde su nacimiento hasta el encuentro con el varón con el cual él luchó. Recordemos que él luchó con un varón, ¿verdad? Y de ahí fue un cambio, una transformación tremenda para su vida. Entonces, para que entendamos bien quién es Jacob, yo te voy a invitar que después, con tiempo en casa, leas desde el capítulo 25 al 32 de Génesis. Génesis 25 al 32 nos habla acerca de la vida de Jacob. Y vamos a ver que la vida de Jacob, hasta ese encuentro, en ese momento en que él luchó contra este varón, pues su vida había sido marcada por luchas, por engaños, de huir para guardar su vida. Pero también vamos a ver que en medio de todo eso hubo revelación divina y crecimiento en su relación con Dios. Entonces, rápidamente vamos a ver que en su nacimiento y qué pasó en los primeros años de su vida. Sabemos que Jacob nació junto a su hermano Esaú. Recuerda que cuando su madre iba a dar a luz, salió Esaú, pero dice la palabra que Jacob estaba sujetando el talón, el pie de su hermano. Entonces, vemos que esa es una característica de Jacob. Él se aferró, ¿no? Es como diciendo, ¿a dónde vas? Yo también quiero salir, ¿verdad? Entonces, él estaba viendo esa situación. Claro, lo pongo y lo digo de esta manera, ¿no? Un bebé, ¿qué noción tiene? Pero vemos que es un dato importante en su nacimiento. Yo no he escuchado que alguien diga, tuve gemelos y ¿qué crees? Nació el primero y el segundo ya estaba agarrado del otro, ¿no? Difícilmente escuchamos una situación así, pero aquí estaba pasando. Nació Esaú, pero Jacob estaba sujetando el talón de su hermano. Vemos que desde el inicio se nos ha dicho lo que significa su nombre. ¿Qué se nos ha dicho acerca de lo que significa el nombre de Jacob? ¿Alguien lo sabe? Engañador, suplantador, es la manera en cómo se ha traducido
el nombre de Jacob. Pero hoy yo quiero que tú pongas mucha atención con respecto a esto, porque vamos a ver que el significado original de Jacob es perseguir o seguir detrás de algo o seguir de cerca. Algo que caracterizó a Jacob desde su nacimiento fue que él era una persona perseverante. Él era alguien que se aferraba a conseguir sus metas y sus propósitos. Es por eso que ciertamente nos hemos ido a través de lo que fueron algunos aspectos de su vida, algunas acciones de su vida, para darle ese significado a su nombre. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios dice que él le robó la primogenitura a su hermano. De ahí del por qué a lo mejor, mira, ¿no? Engañó a su padre, engañó a su hermano para quedarse con la primogenitura, para la bendición del hijo primogénito del padre. Y de ahí, ¿no? Vemos que esas acciones a lo mejor lo marcaron para que lo vieran de esa manera, como engañador, como suplantador. Pero por eso hoy quiero que tú entiendas que su significado real de su nombre es alguien que persigue, alguien que está siempre de cerca para seguir sus metas y propósitos. Más adelantito lo vamos a ver con claridad. Entonces te hablaba de la primogenitura. Esaú, sabemos que estaba cansado y hambriento porque era cazador, no había cazado nada y ya estaba exhausto, y en el camino a casa se encontró con Jacob, que él estaba ahí sentadito, quizás bajo la sombra de un árbol, había preparado un guiso, ¿verdad?, de lentejas. Y pues imagínate a alguien que viene cansado y hambriento, ¿qué hizo? Pues se le antojó, ¿verdad? Qué bueno que mi hermano ya cocinó algo, puede convidarme. Y cuando le pide, ¿qué dice? Te doy, pero sí me das tu primogenitura, ¿verdad? Entonces dice Esaú, ok, está bien, ¿de qué me sirve la primogenitura? Todos vamos a morir. Él menospreció la primogenitura. El lugar que él tenía como primer hijo era importante en las familias de aquel tiempo. Vemos que esto marcó el inicio de la tensión entre los hermanos, porque recuerda que cuando aún la mamá ayudó a Jacob para presentarse ante el padre que ya estaba ciego y bendijera al primogénito, la mamá le dijo a Jacob, vístete con pieles de cabra para que cuando te acerques a tu padre y te toque, sienta que eres su hermano, porque Esaú era velludo y él no. Entonces vemos que también la madre participaba en este engaño, ¿no? Para que Jacob pudiera recibir la bendición de primogenitura. Vemos que él recibió la bendición de Isaac, ¿sí? Entonces, con la ayuda de su madre, ya sabemos lo que hizo Rebeca. Vemos entonces que Jacob engañó a su padre, Isaac, y recibió la bendición que estaba destinada a Esaú. Entonces vemos que para aquellos tiempos era importante que el padre bendijera al hijo primogénito para que pudiera continuar, ¿no?, en los bienes y todo lo que era parte de la familia. Entonces podemos ver que una vez que se enteró Esaú que Jacob había recibido su bendición, ¿qué hizo? Se enojó y en eso juró el matar a su hermano. Fue tanto su enojo en contra de su hermano Jacob que le robó la primogenitura que él quería en ese momento matarlo. Pero ¿qué hizo la mamá? Le dijo, ¿sabes qué? Huye a casa de tu tío para que tu hermano no logre su propósito de matarte. Y vemos entonces que él sale huyendo, ¿verdad?, para poder así huir de la ira de su hermano. Cuando él huye,
También vemos que él tuvo una visión en Betel, donde él vio entonces en un sueño que había una escalera que llegaba al cielo y que a través de esa escalera veía a ángeles subir y bajar, ¿verdad? Entonces él tuvo ahí un encuentro con Dios, con la presencia de Dios, y vemos que Dios le prometió bendición. Ahí Dios le dijo que lo iba a bendecir grandemente y a su descendencia también. Y de esta manera es como Dios estaba confirmando el pacto de Abraham sobre la vida de Jacob. Recuerda que Abraham había recibido la promesa del pacto de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra y que un pueblo vendría a nacer, a salir de él a través de su descendencia, y que ni las mismas, más allá de lo que es el número de estrellas, ¿verdad? Entonces vemos, una vez que él se estableció en Harán, Jacob trabajó para su tío Labán, donde se casó con Lea y Raquel. Durante años vemos que Jacob enfrentó engaños y también vemos que él prosperó en familia y bienes. Todo eso está en los capítulos que yo te mencioné que vas a leer. Entonces tuvo hijos que serían los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a ver que una vez que él regresó y tuvo esa preparación para enfrentar a Esaú, porque llegó el momento en que él tenía que enfrentarse a su hermano, para que él pudiese seguir avanzando en el propósito de Dios para su vida. Y vemos que cuando él supo que su hermano Esaú venía a su encuentro, él, pues vemos que temeroso, lo que hizo fue planear, ¿verdad? Viene mi hermano, no sé si viene en contra mía, le voy a mandar regalos, una caravana, otra caravana, tratando así de, sí, pues apaciguar su ira, ¿no? A ver si con tantos regalos que le voy a mandar, él pues se da cuenta que lo amo, ¿no? Entonces ahí estaba la situación, esa tensión. Pero vemos también que por un lado Dios habló a Esaú y le dijo, cuidado de hacerle algo a tu hermano. Aunque él tenía la intención de matar a su hermano, Dios se le reveló y le dijo, cuidado. Dios no le permitió que Esaú cumpliera su promesa de matar al hermano, pero Jacob no lo sabía. Por eso vemos que cuando el hermano viene y se va acercando, inclusive dice que puso a sus hijos y a sus esposas enfrente de él, como diciendo, pues si quiere llegar a mí, primero tiene que pasar por mi familia, ¿verdad? Entonces vemos que él estaba temeroso. Yo creo que alguien cualquiera en su situación haría lo mismo, ¿verdad? Para poder protegerse. Entonces vemos que Dios le ordenó regresar a su tierra, pero te decía, Jacob temía ese encuentro con su hermano, y entonces él pidió protección a Dios para que lo guardara. Ya te decía, él envió presentes y dividió su cargamento para que de esta manera evitara la destrucción en caso de que su hermano decidiera atacarlo. Entonces viene ese momento en que él tiene este encuentro con este varón. Vemos que la noche antes de encontrarse con Esaú, Jacob luchó con un varón misterioso, que podemos interpretarlo como un ángel o una manifestación divina de parte de Dios para tener un encuentro con él. Sabemos que en esta lucha que Jacob tuvo con este varón, él fue herido en la cadera. Entonces, vemos que Jacob perseveró en esta lucha con este varón y pidió bendición. Dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y vemos que el varón le cambió el nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Esto está en el capítulo 32, que vamos a ver ahorita. Entonces, este momento simbolizó su transformación para ser un hombre
marcado por la fe y la dependencia de Dios. Ese encuentro que él tuvo con este varón y con el cual luchó y el cual le cambió el nombre, entonces marcó ciertamente una transformación en su fe y su dependencia de Dios. Vemos que su lucha con el varón marca ese punto de quiebre en su vida. Y vemos que entonces Dios transforma su identidad y lo prepara para reconciliarse con Esaú, su hermano, y convertirse en el padre de Israel. Ahora vamos a leer Génesis 32, versículo 24 al 25. Son los versículos que quiero resaltar en esta parte de la Escritura. Génesis 32, 24 o 25 dice: y se levantó aquella noche, y tomó sus 2 mujeres, y sus 2 siervas, y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Ahora, lo que yo te mencionaba, nos encontramos una noche antes de ese encuentro que él iba a tener con su hermano. Dice aquí: y él se levantó por la noche. Entonces, es de noche y Jacob se levanta. Esto es algo inusual, porque ¿qué es lo que generalmente hace alguien en la noche? Se prepara para dormir, ¿sí o no? Pero dice que él se levantó en la noche. Y vemos que de esta manera él decide adelantarse y cruzar con su familia, con sus esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, ¿sí o no? Entonces, como yo te mencionaba, yo creo que hay 2 razones importantes por las cuales alguien se levanta en la noche. Primero, puede que haya preocupaciones en tu vida que no te dejan dormir. Hay situaciones en nuestras vidas que nos preocupan y que no nos dejan dormir, y en lugar de tomar la noche para descansar, más nos cansamos al día siguiente por no haber descansado. Y la segunda, que puede Dios también usar la noche para despertarte, porque Él quiere revelarse, Él tiene algo para ti. Entonces, es de noche y Jacob se levanta, como te decía, es inusual porque y más en aquellos tiempos. Aquí todavía tú puedes llegar y prender la luz, sales a la calle, hay alumbrado, ¿verdad? Pero imagínate en aquellos tiempos, ¿no? En la noche, ¿a qué te levantas? ¿Para qué estás despierto si no se ve nada? Si hay luna, pues a lo mejor alcanzas a ver algo, ¿no? Pero si no hay luna, imagínate. Es en vano o inútil que estés despierto queriendo hacer algo cuando realmente no hay luz, ¿verdad? Entonces vemos que hay algo muy importante en todo esto. Muchas veces en la Escritura vemos que Dios se mueve de manera poderosa, especialmente por la noche. Cosas buenas pasan en la noche para los hijos de Dios. Amén. Dios habló a Samuel, recuerda que él estaba dormido. Cuando Dios hizo ese llamado a la vida de Samuel, él estando dormido, Dios le habla y él se levanta y corre hacia Elí y le pregunta: aquí estoy. Dice: ¿por qué vienes si no te he llamado? Va, se acuesta, Dios le vuelve a hablar y va y corre con Elí, y Elí le dice: ve, acuéstate, yo no te he llamado. Y ya lo vuelve a llamar Dios, y en ese momento va a Elí, y Elí dice: que se me hace que es Dios quien le está hablando. Y le dice: mira, ve, acuéstate otra vez, y si te hablo en ese momento, di: habla, que tu siervo oye, ¿verdad? Y vemos cómo Dios le revela el plan que tenía para Elí,
para sus hijos, para ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa en las noches cuando te despiertas de la nada? Puede ser que Dios quiera hablar contigo. Amén. En lugar de ponerte a pensar cosas que no, mejor, Señor, si esto es de ti para mí, habla, que tu siervo oye, ¿verdad? De hecho, hoy quiero que escuchemos también el testimonio de Eli, lo que Dios hizo, ¿verdad? Un día en la noche. Voy a pedir a Eli que venga y comparta ese testimonio. Hola, hermanos. Pues tengo un testimonio que tiene que ver con esta parte. Como un contexto un poquito, nada más para que sepan, me enlistaron para poder predicarles en junio, y desde que vi mi nombre en la lista para predicar el año pasado, yo estaba así de Dios, ¿qué voy a predicar? ¿Qué voy a predicar yo a los hermanos en la iglesia? Porque pues todos los que han predicado pues tienen más experiencia que yo. Y pasó, estuve pensando en muchos temas que predicar, hasta que hace más o menos como 3 semanas, 3 semanas, en la noche, a las 3 de la mañana, justito en punto, me desperté y ya no me pude dormir. Y yo estaba así como de Dios, ¿por qué no puedo dormir? Ya me quiero dormir, quiero descansar. No había ruido, estaba todo muy callado. Y entonces empecé a orar y dije, pues Dios, pues no sé, yo voy a intentar dormirme ya porque ya es tarde. Y cerré los ojos, me quedé mucho tiempo tratando de conciliar el sueño y no pude, hasta que empezó a llegar palabra a mi mente y dije, esto tiene que ver con la predicación de junio que tengo que dar. Entonces empecé a orar y decir, Dios, pues ayúdame, que es todo esto que estoy pensando. Y así, tal cual, hermanos, yo jamás creí darles un testimonio así, pero tal cual empezaron a venir todos los puntos, así, en mi mente, y yo así de, tengo que anotar esto. Entonces agarré mi celular y empecé a anotar todos los puntos. Incluso venían a mí palabras que yo ni siquiera conozco, o sea, palabras en griego, palabras así que, digo, pues a lo mejor ya después buscaré el significado, ¿no? Pero es algo muy, muy bonito cuando, a pesar de que a lo mejor ese día, esa noche, yo no estaba pensando en la predicación, en la palabra, pero pues gracias a Dios, que Dios me dio la palabra, me dio la predicación que les voy a dar en junio. Entonces, pues gracias a Dios, ese es mi testimonio. Amén. Gracias a Dios. Entonces, vemos qué tan importante es cuando Dios quiere hablar con nosotros. Él siempre busca un tiempo de intimidad. Y créeme, cuando realmente Dios quiere hablarnos, sea atento, más en las noches, porque es la manera en que Dios se manifiesta de manera poderosa. Entonces, ya en junio estaremos escuchando la predicación que Eli recibió. Amén. Entonces podemos ver qué tan importante es lo que Jacob hizo, ¿sí? Esa acción de Jacob que estoy mencionando constituye un mensaje para nosotros. Él se levantó por la noche, ya vimos, y se levantó él con sus 2 esposas, sus 2 criadas y sus 11 hijos, y los hizo pasar por el río. Y él pasó con todas sus posesiones, es decir, con todo lo que él tenía, con todas sus pertenencias. Y en el versículo 24 dice, así quedó solo Jacob. Después de que en la noche se levantó, juntó a la familia, sus posesiones, cruzó el río, al final quedó solo. Así dice la palabra. Y aquí es donde surge esta idea de que él oró. O sea, si estás en la noche a solas, no puedes dormir,
o estás preocupado por algo, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Ponte a orar, ¿sí o no? Así como él y dice, Señor, yo quiero dormir y quiero descansar, ¿por qué me desperté de la nada? Entonces fue como Dios se reveló a ella. Entonces es lo mejor que nosotros podemos hacer. Cada vez que tú te despiertes en la madrugada, no te enojes. Ay, Señor, ya me quiero levantar. ¿Cómo que me voy a levantar ahorita? ¿No? Acércate al Señor y Él podrá entonces darte palabra, ¿verdad?, para tu vida. Entonces ya vemos lo que Jacob está enseñándonos a través de esta situación. Él estaba orando, él estaba intercediendo, y vemos que, y algo que debemos notar es que la oración con frecuencia es una lucha. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, realmente estamos luchando, estamos en una batalla espiritual. Debemos entender algo. La vida de oración no es nada más llegar y decir, Señor, te pido, y te pido, y te pido por mis hijos, y te pido por mi trabajo, y te pido por mi salud, y te pido por esto. A veces esa es una mala manera de orar. Dice la palabra que debemos, que no nos preocupemos, que no estemos afanados, sino que todo lo pongamos en oración y ruego delante del Señor, ¿sí o no? Entonces, orar, interceder por tu situación, por tu dificultad, por lo que sea, es hacer lucha, guerra espiritual, ¿sí? Entonces, vemos que de esta manera puede esto también afectarnos físicamente, porque es desgastante estar orando, estar intercediendo y estar luchando, ¿verdad? El cuerpo se cansa, físicamente podemos cansarnos. Y vemos que en el versículo nos dice, y un varón luchó con él. Una vez que él estaba solo, estaba orando, llegó este varón y empezó a luchar con él. O sea, sabemos que era un ángel, un enviado de Dios. Se dice que es la misma presencia de Dios que estaba con él, ¿sí? Y en este pasaje de la Escritura vemos que este varón que luchó con él hasta el amanecer, durante toda la noche, se presentó esa lucha entre Jacob y este varón, y vemos lo que dice el versículo 25. Entonces, el varón, el ángel, cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, ¿sí? Imagínate, ¿no? Literal, ahí los dos luchando, ahí forcejeando, ¿verdad? Y ya cuando el ángel ve que va a amanecer y dice, ya, suéltame, porque va a amanecer. Y él dice, no te suelto. ¿Recuerda lo que significa su nombre? Él estaba aferrado. ¿Sí? Sí. No te suelto hasta que me bendigas. Esa era la característica del nombre de Jacob. Él no se rendía. Recuerda lo que él pasó por tener a la mujer que él amaba. Él pidió trabajar 7 años por esta mujer, ¿sí o no? Llegó el día en que Labán dijo, está bien, trabaja 7 años para mí y a los 7 años te doy a mi hija. Y ya en la noche de bodas, ¿verdad? Se va Jacob, llega la hija de Labán. Pero como te decía, no había luz, o sea, él no se dio cuenta. Y pues al siguiente día se da cuenta que es la hermana mayor y no la mujer que él amaba. Y él se siente engañado, se siente frustrado y va, le reclama al suegro, a Labán, y dice, es que aquí tenemos la costumbre que no sale la segunda si la primera no ha salido, ¿verdad? Si no se ha casado la primera, aquí es costumbre, una vez que sale la primera, la segunda ya está lista para casarse. Entonces, él tiene que trabajar otros 7 años para conseguir estar con la mujer que él amaba. Dime si eso no es perseverancia. Él no se rindió, él no dijo, no, ya con esta, ya, ¿qué más da, no? Mientras me dé hijos, todo bien. No, él perseveró.
Él se aferró, él dijo, no, yo quiero esto y lo voy a conseguir. Por eso es tiempo de que nosotros quitemos de nuestra mente quién era Jacob. Jacob no era un usurpador, no era un suplantador, no era un engañador. Y eso era lo que Dios había visto en él. ¿Sí? Créeme que la manera en que Dios nos ve es diferente de cómo el mundo nos ve. Quizás a ti el mundo te está viendo de una manera, pero Dios nos conoce. Amén. Entonces Dios nos ve tal cual somos. Entonces vemos que el ángel vio que no podía prevalecer contra Jacob. Como te decía, estaban luchando y vio que no era capaz de zafarse, de soltarse. Le dijo, ya suéltame porque amanece. Y él dijo, no, no te voy a soltar hasta que me bendigas. ¿Sí? Entonces vemos que él no se daba por vencido. Y esto es algo que debe de caracterizar a cada uno de nosotros. ¿Cuál es la situación por la que tú estás pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué es aquello que te está desgastando? Créeme, no es el tiempo de rendirse. Es el tiempo de creerle a Dios. Amén. De estar perseverando, de estar luchando, de decir, yo me aferro a las promesas de Dios. Yo no quiero ser lo que el mundo cree y piensa de mí. Por eso es algo bien importante para nosotros y vemos que esto es algo que se aprecia en el propio nombre de Jacob que ya te mencioné. ¿Recuerdas lo que te dije, lo que significa su nombre? Perseguir o seguir detrás de algo o seguir de cerca, ¿sí? No darse por vencido, estar prevaleciendo ante toda circunstancia. La característica de no rendirse, él continuará hacia adelante, él perseguirá hasta conseguirlo, él irá hasta cumplir, hasta alcanzar la meta. Amén. Y esto es fundamental para entender que este nombre de Jacob, ¿sí?, es donde realmente para nosotros encuentra su propósito en Dios. A través de su nombre que le fue dado, muestra el carácter de Jacob. Era un hombre de perseverancia, de no rendirse, de alcanzar sus metas que él se proponía. Y ya sabemos entonces lo que estaba pasando aquí, que el nombre de Jacob cambiará para llamarse ahora Israel. Israel significa el que luchó con Dios. Y aquí a lo mejor la connotación de luchar con Dios es de que es un tiro entre él y yo. ¿Sí o no? Pero entendamos esto, no es lo mismo decir el que luchó con Dios que el que luchó contra Dios. ¿Sí notas la diferencia? Cuando tú luchas contra Dios, ahí sí te estás peleando con Él, frente a frente. Él es tu oponente, Él es tu adversario. ¿Y cuántas veces no vemos a uno mismo o a alguien que está luchando en contra de Dios? Porque Dios dice algo, pero tú quieres otra cosa. Y eso es a veces el error que cometemos. Queremos andar en su voluntad, pero más que nada, queremos siempre que se cumpla la nuestra. Eso es luchar en contra de Dios. Pero el que luchó con Dios significa que Dios está a tu lado, Él está de tu lado, amén. Y es así como el nombre de Israel que recibió Jacob es el que luchó con Dios, el que pelea con Dios, el que pelea todas sus batallas. ¿Con quién? Con Dios de su lado. Por eso vemos que cuando él está en ese estira y afloja con el varón de Dios, con Dios mismo, y le dice, ya suéltame porque amanece. Y él dice, no, no te voy a soltar. El estar contigo es que tengo que llegar ¿a qué? A ser bendecido. No te suelto si no me bendices. ¿Y qué tuvo que hacer en ese momento el varón?
bendecirlo. Amén. Vino un cambio, una transformación a su vida. En el versículo 27 de Génesis 32 dice, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Vemos que Dios permite que una crisis llame nuestra atención y que luego la use para desarrollar nuestro carácter. Todo lo que enfrentó Jacob en su vida, todas esas crisis, todas esas luchas, todo aquello que él había enfrentado, ahora estaban formando su carácter. Y una señal de que estamos cambiando es cuando confesamos. ¿Qué le pidió Dios a Jacob? Que le dijera su nombre. ¿Cuál es tu nombre? Como te mencionaba en el versículo 27. ¿Cuál es tu nombre? Vemos entonces, primeramente entender, ¿Dios conoce o no conoce quién eres tú? Dios nos conoce, amén. Dios conocía quién era Jacob. Pero aquí algo que yo quiero resaltar es precisamente eso. Jacob contestó que era Jacob. Entonces, aquí cuando Dios nos pregunta, como yo te decía, puede parecer extraño. ¿Y para qué me preguntas si ya me conoces? Ya sabes quién soy yo. Debemos entender que en aquellos tiempos el nombre siempre reflejaba el carácter de la persona. ¿Sí? Entonces, el nombre decía lo que realmente éramos. Tenías este nombre porque algo había marcado tu vida cuando naciste, que era un recordatorio para saberlo. Entonces, se te daba un nombre que era tu etiqueta. No era solo algo que sonara bien, sino que representaba tu carácter. ¿Sí? Por eso que cuando vieron que Jacob estaba agarrado del talón de su hermano, eso lo caracterizó, lo etiquetó como alguien que se aferra, consigue lo que se propone. Y vemos que Jacob hizo honor a su nombre. Cuando Jacob dice, me llamo Jacob, esto es un acto de confesión. Y él está admitiendo, soy alguien que persigue, alguien que alcanza sus metas, alguien que se compromete hasta el final. Como yo mencionaba, ¿por cuánto no tuvo que pasar Jacob para llegar a este punto? ¿Sí? Y yo creo que estamos en un tiempo, hermanos, que este ejemplo de Jacob es una muestra de alguien que entendió el propósito que Dios tenía para su vida. A pesar de todo lo que él tuvo que pasar, todo lo que vino a él, vemos que él se aferró, él luchó, él perseveró para alcanzar su propósito en la vida con Dios. Amén. Entonces, para el mundo, ¿quién es? ¿Quién eres tú? Para el mundo, ¿quiénes somos? Yo creo que podríamos preguntarnos, ¿cuál sería mi nombre ante los demás? ¿Cuál sería tu nombre ante los demás? Para el mundo puede ser amargado, enojado, hipócrita, lujurioso, miedoso, chismoso. Pero aquí está la clave. Dios sabe nuestro nombre. Y vemos que en Isaías 43, 1-3 dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo. Aquí vemos cómo le está hablando a Jacob. Dice, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos
Y si pasas por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Ahora yo quiero que tú leas estos versículos, como dice, ahora así dice Jehová, Creador tuyo, di tu nombre. No temas, porque yo te redimí. Amén. Te puse nombre. Recuerda que la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros llegamos a Cristo, Dios escribió nuestro nombre en una piedra blanca. Un nombre que nadie conoce, pero que será revelado cuando llegues allá al cielo. ¿Cuántos están dispuestos a perseverar, a conocer el nombre que Dios te ha dado? No es el que el mundo te ha dado. No es el nombre con el cual el mundo te ha marcado. Amén. Es el tiempo de creerle a Dios porque Él te redimió, te puso nombre, eres suyo, y cuando pases por las aguas, por los problemas, por las dificultades, ¿qué dice? Estará contigo. Amén. Él es tu Salvador. Nunca podremos seguir de cerca el propósito de Dios en nuestras vidas como hizo Jacob, hasta que admitamos abierta, honesta y auténticamente nuestro pecado. No dejemos que el pecado, lo que te está marcando ahorita, quién eres, te impida estar en las promesas de Dios. Una de las cosas más humillantes del mundo es decir, este soy yo. Estamos en un tiempo, hermanos, en donde debemos de empezar a dejar todo lo que no es de Dios. Que si hoy Dios te ha llamado y te pregunta cuál es tu nombre, ¿qué nombre es el que tú le vas a contestar? Seamos honestos. ¿Qué es lo que necesitas cambiar en este momento en tu vida? Lo que eres, lo que estás haciendo, lo que tú sabes que te está impidiendo llegar a una revelación del propósito de Dios para tu vida. Eso lo sabes tú. Y es tiempo en que abramos nuestro corazón y confesemos a Dios en qué estamos fallando. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Dios no quiere escuchar el nombre que te ha marcado. Él quiere escuchar a alguien que está dispuesto a perseverar. Es el tiempo en que tú llegues y le digas a Dios, Dios, yo quiero perseverar. Yo quiero aferrarme a tus promesas, a tu plan y propósito para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Nos humillamos delante de ti, Señor eterno, y reconocemos que hemos fallado, que hemos dejado que las circunstancias, las preocupaciones, nuestras actitudes, bendito Dios, ante las circunstancias no ha sido correcta. Quizás nos vemos hoy de una manera que no es digna de acuerdo al plan y propósito que tú tienes para mi vida, Señor. Hoy reconozco que me he desviado, que he dejado el camino de la verdad, Señor. He dejado que las circunstancias, que las dificultades, bendito Dios, estén venciendo mi fe. Hoy me acerco a ti en el nombre de Jesús
confiando plenamente, bendito Dios, que tú harás conforme a tu propósito y plan para nuestras vidas, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos la necesidad que tenemos de ese encuentro personal contigo. Que así como Jacob, bendito Dios, aún luchó y perseveró hasta obtener su bendición, Señor. Hoy queremos que podamos llegar delante de ti con esa actitud, Señor, de luchar, de perseverar, de alcanzar, bendito Dios, la bendición que tú tienes preparada para nuestras vidas, Señor. A ti queremos darte gloria y honra. Reconocer que tú eres un Dios que está por sobre toda circunstancia, sobre todo problema, sobre toda aflicción que ha venido sobre nuestras vidas. Nos levantamos en el nombre de Jesús, creyendo en tu palabra, creyendo, bendito Dios, en el plan y propósito que tienes para nuestras vidas. Sí, Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle a Dios. Sí, Señor Jesús, quebranta nuestra vida. Sí, Dios, en el nombre de Jesús. A ti. Sí, Señor, así como vemos en el ejemplo de Jacob, él no dejó nada atrás, Señor. Él cruzó con su familia, con sus pertenencias, con sus posesiones. Luchó y perseveró, bendito Padre, a pesar de los temores y las dificultades que tenía que enfrentar. Él confió en ti, Señor,
y pudo obtener la bendición que él buscaba para su vida y para todos los suyos, Señor. Hoy en el nombre de Jesús nos humillamos delante de ti, Señor, y yo te pido que veas en cada uno de nosotros a alguien que, así como Jacob, persevera y va hacia adelante contigo, bendito Dios, y alcanzar bendición para nuestras vidas. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús damos gracias. A ti te decimos cuán grande y maravilloso eres, Señor. Gracias por haber llegado a nuestras vidas y porque hoy estamos, bendito Padre, reconociendo que estaremos luchando contigo a nuestro lado y veremos la victoria y la bendición sobre nuestras vidas. En el nombre maravilloso de Jesús damos gracias. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Dios les bendiga. Gracias, hermanos.